por permitirnos estar en este lugar para venirte a honrar, Señor, por medio de la alabanza, la oración, y que tú nos enseñes, Señor, por medio de tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea infundida en nuestros corazones, en nuestra mente, que se quede, Señor, plantada en nuestro corazón, y que sea una enseñanza, Señor, de lo que tal vez ya sabemos, pero a lo mejor nos hace recordar que tú eres el Dios, el ungido, el poderoso, el grande, el que nos llama a libertad, y que nos has traído las buenas nuevas, y que el Espíritu Santo, Señor, me guíe para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, dando gloria a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vemos, hermanos, que hoy en día la gente pues se ha vuelto perezosa. La gente quiere de Dios, pero no quiere hacer un esfuerzo. La gente viene y se va, pero gracias a Dios, usted y yo permanecemos aquí. Gloria a Dios. Y lo bonito es permanecer, porque aquel que corre, hermano, es que es cobarde. No está fuerte para enfrentar la batalla. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y usted y yo, hasta este momento, somos valientes. Aleluya. Porque muchos en este tiempo, el frío los detiene. Cuando hay calor, porque es calor. Cuando hay frío, porque es frío. Y a nosotros, hermanos, no tiene que detenernos ni el frío ni el calor. Ni el... Si hay enfermedad y usted se puede levantar, venga a alabar a Dios. Si hay un dolor fuerte y usted lo puede soportar, venga a adorar a Dios, porque aquí está el sanador. Aleluya. Aquí está el que puede libertarnos, porque Él es el que tiene el poder para sanar. Amén. Dice que Él da la vida y Él quita la vida. Amén. Él nos trajo salvación a nosotros, y no es posible que si Él trajo la salvación, nosotros neguemos esa salvación. Recuerde que la salvación, hermanos, no es para vivir tranquilos en este mundo. No. La salvación es para el día que muramos. Esa salvación no es para ahorita que estamos vivos, vivir alegres, salvos. No. Olvídese de eso. La salvación es cuando la persona muere, empieza la vida. Aquí venimos de pasada. Aquí no vamos a pasar de 100 años. Pero en la eternidad pasan miles y miles y millones de años. Puede ser que usted los pase en el cielo o los pase en el infierno. Amén. Hay dos lugares. No sé cuál quiere escoger, pero gracias a Dios que usted es valiente. Aleluya. Y como dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios, por eso estamos aquí, porque somos valientes. Amén. Como decía el hermano, ¿para qué nos vamos a quedar en casa? Vámonos a alabar a Dios. Y eso es lo bonito. Amén. Que Dios, hermano, de eso se agrada. De que nosotros, aunque pase lo que pase, estemos aquí adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. El profeta Isaías, hermanos, fue el profeta que más profetizó acerca de Jesús. Él profetizó el nacimiento de Jesús. Él profetizó la unción del Señor Jesucristo. Él profetizó los sufrimientos del Señor Jesucristo. Profetizó la muerte del Señor Jesucristo. Profetizó la cruz del Señor Jesucristo. Él profetizó de cómo los gentiles iban a venir al camino de Dios, el profeta Isaías. Y aquí en el capítulo 61 encontramos cómo el Señor iba a ungir al Señor Jesucristo, y cómo el Señor iba
a poner al Señor Jesucristo a libertar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Como el Señor Jesucristo les iba a traer las buenas nuevas a aquellos que no sabían. A muchos de nosotros, hermanos, muchas personas Dios ha usado para traernos las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. Amén. El Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en esa atmósfera celestial. Mucha gente vive en esa atmósfera del mundo, la cual el mundo, hermano, lo que trae es perdición. Y la perdición, hermano, no trae buenas cosas. Puede gozar por un momento, pero cuando la vida acaba, ahí es el problema. Que esa persona que no quiso de Cristo, esa persona no va al cielo, hermano. Es duro decirlo, pero es la realidad. Si usted ha leído la Biblia habla de dos lugares específicos, el infierno y el cielo. Yo siempre lo digo, ¿por qué? Porque estoy seguro de lo que la palabra de Dios dice. Yo creo la palabra 100%, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y ahí el Señor mismo dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde, o sea, ni una coma ni un punto de lo que el Señor escribió en la Biblia. Y si Él dijo que había un infierno y hay un cielo, es que lo hay. Dice que hay una muerte y hay una vida. La muerte pensamos que es cuando nosotros nos morimos. Sí, le llamamos muerte. Pero la muerte segunda, hay una muerte segunda. Y esa muerte segunda es cuando la persona va al infierno. Ahí es la muerte segunda. Resucita, pero no resucita para vivir una vida agradable, adorando a Dios. Qué bonito es resucitar y ir al cielo y estar con el Señor, donde dice que hay calles de oro, mar de cristal, puertas con perlas de oro. Pero qué triste es despertar, resucitar y ir a un lugar del lago de fuego, donde los demonios lo atormenten, donde no hay paz, donde el rico está pidiendo agua que le moje con la punta del dedo, la punta de la lengua. Es triste estar quemándose, hermanos. Si uno con una cosa que esté caliente y la toque y se quema, da un grito. Imagínese estar en medio de las llamas, día y noche, y no por un mes, no por un año, por miles de años, estarse quemando en el infierno. Les digo esto, hermano, porque mucha gente, como lo dije al principio, la pereza los hace que se alejen de Dios. Así es, aleluya. Aquí han venido, hermano, muchas personas y muchos se han bautizado, pero no han conocido a Cristo. Porque aquel que conoce a Cristo no se aparta de Cristo. Sí, amén. Amén, amén. Aquel que conoce a Cristo y se ha entregado a Jesucristo, Cristo camina con él. Amén, amén. Aleluya. La Biblia dice que aquellos que están en Cristo están crucificados juntamente con él. Nosotros tenemos que crucificar esta carne y caminar en el Espíritu con Dios. Porque el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Amén, hermano, amén. No podemos nosotros andar en la carne y decir que amamos a Dios. Es mentira, hermano. Es cierto. Aquel que anda en la carne no puede agradar a Dios. Es cierto, aleluya. Pero el que camina en el Espíritu Amén, amén. camina con Dios. Aleluya. Amén. Y aquí leemos, hermanos, en el versículo 61 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. No dice que estaba en él, sino que dice estaba sobre mí. Antes de que Jesús muriera, hermano, el Espíritu no podía entrar en la persona. El Espíritu estaba a la par del profeta,
a la par del sacerdote, a la par del juez o a la par de los reyes, pero nunca estaba dentro de ellos. Y antes de que Jesús naciera, el profeta, 700 años antes, el profeta Isaías dio esta profecía. El Señor le estaba mostrando que el Señor Jesucristo iba a ser ungido. Y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos, hermanos? Aquellos que andan en el mundo, aquellos que no conocen a Dios y tienen el problema, por ejemplo, de la droga, del alcohol, de alguna enfermedad, de cosas que los abaten en el corazón, de un hijo que anda perdido, de problemas mentales, problemas espirituales, problemas financieros, qué sé yo. Esas personas están abatidas, pero Dios dice: Él vino a darle buenas nuevas a los abatidos de corazón. Amén, amén. Puede ser que yo esté abatido por algún problema y siendo un creyente, pero esos abatidos, hermano, no crea que Dios los abate. Tenemos un enemigo y el enemigo no es usted. Amén. Mi enemigo no es usted. Así es, aleluya. El enemigo es Satanás. Y él es el que abate Amén, amén. a aquellas personas, aún los creyentes. Él manda espíritus para abatir a aquella persona, para que no tengan tranquilidad. Pero dice la Biblia que Él vino para libertar a esos cautivos. Amén, amén. No se alegre, Aleluya. hermano, de tener ese rey, Amén, amén. ese Aleluya. amigo, ese poderoso, ese Jesús. Aleluya. Jesús es el que nos hace libres, hermanos, de todas esas cosas. Aleluya. ¿Por qué tenemos fuerzas cuando a veces pasamos problemas? Y a veces el problema lo ignoramos. Porque quien hace que ignoremos ese problema es Jesucristo. Amén. No crea que yo no paso problemas. Yo paso problemas. Y paso problemas muy fuertes. Y en las mañanas, cuando yo me levanto con un dolor muy fuerte que a veces no quisiera ni platicar con nadie. Pero al mismo tiempo digo, pero si yo estoy con el Señor es el que me da las fuerzas. Amén, Y amén. poco a poco va desapareciendo el dolor. Y aquí estoy, Gloria a Dios. Gloria a Dios. dándole gloria al Señor y hablando del Señor. Porque Él es el que me da la fuerza. Luego dice en Lucas, 700 años después, aparece Jesucristo y el Señor se bautiza. Cuando el Bautista lo bautiza y es arrebatado por el Espíritu Santo al desierto, pasa 40 días, 40 noches en el desierto el Señor, en ayunas, y luego aparece en la ciudad de Judea y entra a la sinagoga. Y era la costumbre de que aquellos que estaban en la sinagoga le entregaban el rollo a aquellos que llegaban. Y en el versículo, en Lucas 4:17 dice que el ministro le dio el rollo a Jesús para que lo leyeran. Y en el versículo 17 de Lucas 4 dice: y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías. ¿Qué estábamos leyendo en Isaías 61? Hace 700 años. ¿Qué decía Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí.
Luego Jesús aparece y se le da el libro. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, ¿qué halló? La escritura que Isaías había hablado. Gloria a Dios. Dice, y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo dice Isaías 61:1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Palabras repetidas, hermano. Sí. No crea que lo que usted pide no se le va a cumplir. Si usted está en Cristo, las cosas se le van a cumplir. Amén. Y luego dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué le dije? Que hay muchos quebrantados. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos espirituales, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas cosas, hermanos, hay en el humano? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Puede ser que no es que el rico sea pobre, el que vive en el medio ambiente sea pobre, no. O el pobre es pobre, no. Pobre de espíritu. Amén. Porque si no conocemos la palabra de Dios, somos pobres. Es cierto, hermano. Amén. Hay muchos que están en la universidad y son muy intelectos. Hay muchos que son doctores, abogados, qué sé yo, tienen un título muy alto. Pero si no conocen la palabra de Dios, son pobres en espíritu. Amén, hermano. Usted y yo no somos universitarios, pero gracias a Dios no somos pobres Amén. en Amén. espíritu. Amén, aleluya. Somos poderosos en Dios. Aleluya. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Dios ungió a Jesucristo. Dios nos unge a nosotros. Amén, hermano. En el Amén. momento que usted entregó su vida, se bautizó y está en Cristo Jesús, nosotros somos ungidos de Dios. Así es. Solamente nos falta una cosa, hermano: dar las buenas nuevas a los demás. Amén. 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 Así es. Yo le Aleluya. aseguro que si nosotros diéramos las buenas nuevas a los demás, este lugar quedará chico. Sí. Es cierto, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque estuviéramos dando las buenas nuevas. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí y no traemos un alma nueva? Aleluya. No estamos trabajando en las buenas nuevas del Señor. Es cierto, hermano. Y el Señor ya nos ungió Amén. para dar las buenas nuevas. Sí. Buenas nuevas, número 1. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 2. Quebrantados de corazón. Número 3. A pregonar a los cautivos. Hay muchos cautivos, hermanos. Así es. Aleluya. Cautivos en las drogas. Cautivos en las borracheras. Cautivos en el odio. Cautivos en el chisme. Cautivos en los casinos. Es cierto. Aleluya. Cautivos en muchas otras cosas. Amén. Amén. Y luego dice, y dar vista a los ciegos. Ciegos espirituales. Puede ver que hagan ciegos. Si hay ciegos que no ven, con el perdón del hermano. Pero sí hay ciegos espirituales Así es. que dicen aleluya. que se saben toda la Biblia, pero no saben discernir lo que está escrito en la Biblia. Amén. 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 Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabía usted que hay mucho oprimido? ¿Qué es estar oprimido, hermano? Es aquellos que tienen una enfermedad
y están oprimidos por esa enfermedad. Cierto, Y aleluya. por esa enfermedad no pueden hacer nada. Esos están oprimidos. Y yo escribí unos comentarios acá. Aquí aprendemos la necesidad absoluta de la persona y la obra del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Jesús es el ungido absoluto de Dios. En él, en consecuencia, la unción de él, del Espíritu Santo, le pertenece a Cristo. Y la unción que actualmente disfrutamos es por medio del poder del Señor Jesucristo. El Evangelio abre los ojos a los que están ciegos espiritualmente. La vida pone a la persona en una posición mental o espiritual. El Señor solo, y por lo que Él hizo en la cruz, puede abrir la puerta a aquellos que están encadenados o endemoniados por prisiones oscuras. Amén, amén. Solamente Jesús, hermano, puede liberarnos a nosotros. Amén. Hay enfermedades que parece que son enfermedades naturales, pero son enfermedades puestas por espíritus. Y eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden que aquí dice que el Señor vino a liberar a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, y muere el Señor Jesucristo. El Señor muere en la cruz y pasan como 37 años después de muerto. Y el apóstol Pedro se pone como apóstol ya solos, quedan los apóstoles solos, el Señor asciende al cielo, ellos son llenos del Espíritu Santo, hay una persecución en Jerusalén y los apóstoles tienen que salir de Jerusalén, porque si no hubiera habido una persecución en Jerusalén, los apóstoles ahí hubieran estado en un solo lugar, ellos no hubieran ido a lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, tienen que ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban acomodados ahí en Jerusalén. Y tuvo que venir una persecución para que ellos se fueran de ahí a predicar a otras regiones. Amén. A veces, hermano, es necesario que pasen cosas para que nosotros podamos predicar las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es el Evangelio de Cristo. Amén. Y el apóstol Pedro, hermano, se fue a una ciudad que se llamaba Jope. Y allí en Jope, Pedro encontró a dos personas. Encontró a uno que estaba inválido y llevaba 8 años en cama. Y este hombre, Pedro, ¿cómo es que llegó hasta Eneas? Eneas se llamaba la persona. Y Pedro llegó a la casa de Eneas y Eneas estaba en una cama tendido. ¿Sería por opresión de algún espíritu malo? Y Pedro le dice, me imagino que primero le predicó. Llegó a su casa, le invitaron que pasara, a lo mejor le dieron un vaso de agua, les predicó el Evangelio Pedro a la familia de Eneas, lo llevaron al cuarto donde estaba Eneas y le dice Pedro a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Andaba Pedro con el Espíritu Santo de Dios? Amén. Por supuesto que sí. Amén, amén. Aleluya. ¿Era Pedro ungido de Dios? Sí. Por supuesto que sí. Pedro había visto los milagros que Jesús hacía. Y Pedro le dice a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Aquel hombre paralítico, en el momento empezaron a movérsele los pies. Gloria a Dios. Y en el momento, Eneas se levantó. Gloria al Señor. Es porque el poder del Aleluya. Espíritu Santo estaba en Pedro.
El Señor ya se había ido, pero el poder del Espíritu Santo estaba en sus siervos. Puede ser, hermano, que el Espíritu Santo, no es que puede ser, es que el Espíritu Santo está en este lugar. Si usted lo cree así, así es. Pedro, y no solo eso, cuando oyeron los de Jope que Pedro estaba en esta aldea, los discípulos que estaban en Jope enviaron a Pedro que viniera, enviaron por Pedro para que fuera a Jope, porque una mujer muy dedicada a Dios, gloria a Dios, había muerto. Dice que esta mujer hacía vestidos para las hermanas, Amén. hacía cubierta para las hermanas, pasaba en la iglesia, hacía comidas, pero esta mujer había muerto y su nombre era Dorcas. Amén. Y esta mujer había muerto y de repente escucharon que Pedro estaba, no me acuerdo, en Sidón parece, que se llama aldea, y mandaron discípulos a recoger a Pedro, a llamar a Pedro. Y Pedro inmediatamente fue allá y fue y de seguro les dijo: aquí estoy, ¿qué es lo que necesitan? Y de repente entró Pedro donde estaba la muerta. Ya la tenían hasta lavada, la tenían vestida, la tenían acostada en la cama o en la mesa para enterrarla. Y Pedro ungido con el Espíritu Santo. Y Pedro llevaba la unción con que el Señor Jesucristo estaba ungido. Y dice la Biblia que Pedro se acercó a la muerta y levantó los ojos al cielo y las manos y le pidió al Padre, y de repente le dijo: Tabita, levántate. El Señor te Aleluya. resucita. Amén, amén. ¿Quién de nosotros, hermanos, podemos tener ese poder? Lo podemos tener si estamos siguiendo al mismo que seguía Pedro, Amén, amén. Aleluya. al Señor Jesucristo. Pedro en ese momento estaba liberando a dos cautivos, a dos oprimidos. El pueblo estaba oprimido porque Tabita se había muerto, aquella mujer que tanto amaba a la iglesia. Estaban oprimidos ellos, estaban tristes. Pero llegó Pedro, ungido con el Espíritu Santo, y levantó a Tabita, y Tabita se paró, y las hermanas se regocijaron. Aleluya. La iglesia se regocijó. Amén, amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos alegramos cuando un hermano está enfermo y luego viene a la iglesia? Salió del hospital, viene a la iglesia, viene curado, viene a cantarle a Dios y viene a darle un abrazo a usted y a mí. El hermano que estaba allá internado en el hospital tirado, ahora está alabando a Dios. Ese es el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿será que aquellos perezosos tendrán esa unción? ¿Será que aquellos perezosos que no quieren esforzarse tienen el Espíritu de Dios? Si usted está aquí es porque está ungido de Dios. Aleluya. Si usted está aquí es porque está lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, yo no estoy hablando por hablar. La palabra lo dice. amén, Dice la palabra de Dios: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos.
Vaya conmigo a Hechos 38, 10:38. La Biblia es clara, hermanos. Yo no estoy hablando por hablar. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios está en mí y me ha ungido, es porque nos ha ungido. Es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén, Pero aleluya. ¿qué debemos? Nos falta a nosotros dar las buenas nuevas, libertar a los cautivos y a los quebrantados de corazón. Hechos 10:38, ¿qué dice, hermanos? Gloria a Dios, hasta yo lo voy a leer. Hechos 10:38. Dice la palabra del Señor. El 37 leamos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Quién andaba en Judea? Jesús y los apóstoles. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pero Pedro, hermano, está dando testimonio de lo que Jesús había hecho. Él era testigo de cómo Jesús había resucitado a los muertos, de cómo Jesús le había abierto los ojos a los ciegos, de cómo Jesús había levantado a los paralíticos, Amén. de cómo Jesús había libertado a aquellos endemoniados. Y hay muchos oprimidos, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel hombre cuando Jesús pasó el mar, que llegó a un cementerio y estaba un hombre endemoniado que tenía 2000 demonios y estaba encadenado? Dice que las cadenas la rompían. Este hombre estaba quebrantado, oprimido y cautivo por espíritus inmundos. Cierto, hermano. Amén. No crea que toda enfermedad es enfermedad natural. Hay enfermedades que son espíritus inmundos que están abatiendo a la persona. Hay personas que buscan médico tras médico tras médico y no se curan. ¿Por qué? Porque es un espíritu inmundo. Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre, dice que esta mujer gastó todo su dinero en los médicos. Amén. Y esta mujer no encontró sanidad en los médicos, porque eran espíritus inmundos los que la abatían a ella. Pero cuando tocó el borde del manto del maestro, esta mujer en el instante fue sana. Amén, amén, aleluya. Nuestra única esperanza es el maestro. Amén. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Aleluya. A veces nosotros, hermanos, ponemos más la fe en el hombre que en Dios. Pero cuando ponemos la fe en el hombre somos unos fracasados. Pero cuando ponemos la fe en Jesucristo, nosotros somos victoriosos. Amén, amén. 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 Y así que Pedro, hermano, da testimonio. Pedro le dice, gloria a Dios. En el 37 le dice, vosotros sabéis cómo se divulgó. O sea, ustedes saben cómo fue la noticia. Se hizo una gran noticia por medio de toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan el Bautista. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder al Señor Jesús, al Señor.
esa lectura que el Señor leyó, hermanos, en Lucas 4:18, fue una noticia para todo Israel. Que Jesús dijera: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Eso era notorio para todo Israel. Amén. Y Pedro Aleluya. está dando testimonio de eso y le está predicando a la casa de Cornelio. ¿Será que nosotros, hermanos, podemos llegar a una casa y leer esta escritura y decirles: ¿saben qué? Yo conozco de esta escritura, de lo que Dios ha hecho en mí y de cómo Jesús obra? Amén, aleluya. ¿En dónde está el problema, hermanos? Para que nosotros no hagamos unas células. Si nosotros hiciéramos células, ¿por qué creen ustedes que las megas iglesias son grandes? Son grandes iglesias. Porque hay células. ¿Por qué creen ustedes que ese movimiento diabólico de ISIS se extendió por todo el mundo? Porque ellos hacían células en todos los países. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no podemos hacer células? Aleluya. Células cristianas. Si somos ungidos, si el Espíritu de Dios está sobre mí, y por cuanto nos ha ungido, Pedro dice: los milagros que Él hizo, yo hoy lo voy a decir. Y Pedro da el testimonio y a donde Cornelio, y les empieza a predicar. Y en el versículo 43 le dice: de este dan testimonio. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego en el 45 dice: a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Es israelita usted? Porque el don solo era para los israelitas. Amén. Amén. Nosotros somos gentiles. Pero cuando la predicación viene, cuando el Espíritu Santo se Amén, mueve, amén, aleluya. cuando la unción del Espíritu Santo está, no hay raza, Es cierto, aleluya. no hay gordo, flaco, enano, Aleluya. alto, Amén, no hay amén. negro, chino. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Amén, cualquiera que aleluya. esté. Y la Biblia dice que en la casa de Cornelio había de todo, y el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Así que no hay excusa, hermanos, Aleluya. para decir no podemos, Cierto, amén. porque nosotros adoramos un poderoso Amén. y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Quiero leer un comentario acerca de esto de Pedro. Gloria a Dios. Como hombre, Cristo necesitaba el Espíritu Santo. De seguro nosotros también necesitamos al Espíritu Santo. Desde luego, todo lo que Él hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que hizo era bueno y sigue siendo bueno. Solo Cristo puede hacer esto. También los creyentes lo pueden hacer. Y lo pueden hacer con poder, únicamente al ser revestidos de Cristo y del poder y ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios está con nosotros cuando nos disponemos a trabajar en Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero leer, hermanos,
Hay tiempo, mucho tiempo todavía. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero leer Lucas. Vayamos a Lucas. Lucas 13. Vamos a encontrar un ejemplo, hermano, donde hay opresión, hay enfermedad. Y esas enfermedades, como les vuelvo a repetir, no son enfermedades naturales, sino que son enfermedades de espíritus inmundos que tienen oprimida a aquella persona. Y Jesús vino a libertar a aquellos que estaban presos. Cuando el apóstol Pablo, el hermano lo predicó el domingo, andaba predicando, había una mujer que lo seguía. Donde quiera que Pablo iba, lo perseguía aquella muchacha. Y esta muchacha no es que ella no era buena. La muchacha era buena, pero esta muchacha estaba oprimida por ese espíritu. Porque ella decía, estos hombres son hijos del Dios viviente. Esta muchacha no es que no era creyente, ella creía en Dios, pero estaba un espíritu que la atormentaba a ella. ¿Por qué seguía a aquellos hombres? ¿Y por qué decía que estos hombres son hijos de Dios? Es porque había una opresión en ella. Y llegó el apóstol Pablo con poder de lo alto, con poder del Espíritu Santo, y dijo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella, espíritu inmundo. Aleluya. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado y cubrirnos con la sangre del Señor Jesucristo. Lucas 13, hermanos, encontramos aquí a una mujer que estaba atada por un espíritu. Lucas 13:10. Mire lo que dice. Póngale atención. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de... ¿Qué dice? Espíritu de enfermedad. Vea que no dice espíritu de jorobado, espíritu de esto, sino que dice, no dice enfermedad de jorobado, no dice enfermedad de diabetes, no dice enfermedad de esto, sino que dice espíritu de enfermedad. Hay espíritus de enfermedad, hermanos. Y estos espíritus de enfermedad, ningún doctor lo va a curar. Los espíritus de enfermedad, olvídese que un hombre lo va a curar. Dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando la vio Jesús, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién la enderezó, hermanos? Jesús. ¿Acaso Jesús en ese tiempo era hombre? Él era un hombre como usted y como yo. Al mismo tiempo era Dios. Y es Dios. Pero Jesús en sí solo no podía hacer nada. Pero como vimos anteriormente, Jesús, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Y no solamente fue ungido por medio del Espíritu Santo. Y como tenía ese poder, le dijo en el 12, cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Acaso esta mujer le pidió a Jesús que la curara? No. Si Jesús ve su corazón, si Jesús ve mi corazón, porque esta mujer amaba a Dios. Si en el momento que esta mujer estaba en la sinagoga,
es porque esta mujer creía en Dios. Si usted está aquí, es porque cree en Dios. Amén. Si usted vino aquí con este frío, es porque usted no le importó el frío. Es porque usted le interesa más oír de Dios. Y Dios vio a esta mujer que estaba en la iglesia y la vio que estaba sufriendo con esa enfermedad. Y la vio que tenía 18 años con esa enfermedad. Y Jesús vio que no era enfermedad natural, sino que era un espíritu que estaba atormentando a aquella mujer. Amén. Y dice que en el 11 que esta mujer era encorvada y no se podía enderezar. Me imagino que esta mujer caminaba agachada todo el tiempo, no podía voltear a ver para el cielo. ¿Sabe que hay muchos cristianos que no pueden ver al cielo? Porque andan encorvados espiritualmente. Aleluya. No quieren ver a Dios, Amén. sino que quieren ver al mundo. Aleluya. Le llama más atención el mundo que Dios. Lo del mundo está bonito, pero lo de Dios es aburrido. Aleluya. Qué tanta iglesia, qué tanta Biblia, qué tanto Aleluya. canto, qué tanto esto, qué tanto lo otro. Aleluya. Aburridos. Sí. Usted no sea aburrido. Usted sea un cristiano alegre. Aunque le duela la cabeza, la uña, el pelo, usted alabe a Dios. Porque de eso se agrada a Dios. Sí. Aleluya. Pero esta mujer quería ver al cielo, pero ese espíritu inmundo no la dejaba. Esta mujer solo encorvada para abajo. Pero llegó el maestro, llegó el Aleluya. rey de reyes. Véngame. Y dice que cuando Jesús la vio en la iglesia, Jesús está aquí, hermanos. Aleluya. Y Jesús está viendo a cada uno de nosotros. Sí. Es aleluya. A ver quién está encorvado. Y dice que cuando la vio en el versículo 12, dice que cuando Jesús vio a esta mujer, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de esa enfermedad. Aleluya. Y dice en el 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Véngame. Ah, pero no solo eso. Quiero leerlo en la Biblia. Lucas 13. Aleluya. Léalo conmigo, hermano. Ven. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas 3. Lucas 13. Ahí está.